Bien, mis hermanos, seguimos con el estudio que traemos de la epístola a los Gálatas, la epístola a los Gálatas, del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya, hermanos, vamos por el mensaje número 13 de esta preciosa epístola. Estamos en el capítulo número 4. Veamos hace 8 días acerca del tema de esclavos a hijos de Dios. Y otra vez el apóstol Pablo, veíamos cómo habla duro. De hecho, les está recriminando y él va a seguir ahora. Aunque el tema de hoy es el desamor de los Gálatas. Es decir, cuando hablo del desamor, queremos expresar que hubo primero un amor y luego hubo un abandono de ese amor. Y luego los 3 puntos quiero tocar. Y luego vamos a ver cómo el apóstol Pablo manifiesta el amor por la iglesia de Galacia a pesar de su conducta, a pesar de su comportamiento. Ellos han estado abandonando la fe, ellos han estado abandonando el evangelio, y obviamente esto tiene a Pablo enojado, perplejo, al punto que los ha llamado insensatos, necios, precisamente por el abandono. Y es una carta que ha sido bien difícil, bien estricta, bien fuerte para estas personas que habían abandonado el camino correcto, que siendo verdaderos cristianos se habían dejado permear por un grupo de judaizantes que habían llegado a decir que no solamente era la fe en Cristo, sino también el hecho de poner las obras. Y vuelvo y le digo, mi hermano, yo no sé usted si es un lector de la Biblia, si usted es un estudioso de la palabra de Dios. Un creyente, un hijo de Dios, debe diariamente leer la palabra. Ese es el alimento para nuestras vidas. Al punto que yo lo he dicho y tal vez sea muy cruel, pero si usted pasa una semana y no ha leído la Biblia, usted es un inconverso, usted no es ningún regenerado, usted no es ningún creyente. Porque se supone que un creyente se alimenta de la palabra de Dios. Solamente uno que no es creyente no se alimenta y no le importa, porque no le vale. Entonces ahí tenemos por lo menos que examinarnos. Ojalá que usted diariamente tenga un conocimiento de la Escritura, porque no tener un conocimiento claro de la Escritura es lo que va a envolvernos con esas doctrinas que van a llegar. Pablo dice, doctrinas de demonios, espíritus malignos que vienen, modernos que vienen a tergiversar o engañar a la iglesia. Entonces, ahí es donde tú y yo necesitamos conocer muy bien la palabra de Dios, conocer muy bien las Escrituras. Vamos a leer el capítulo una vez más, ya leímos el capítulo 4, pero leamos versículos 12 hasta el 20, y el tema es el desamor de los Gálatas. El desamor de los Gálatas. Versículo 12, recuerden que hemos terminado esa parte, ¿no? Como Pablo les habla que habiendo sido esclavos ahora somos hijos, pero ¿cómo es posible que a pesar de eso se hayan apartado, se hayan vuelto a esclavizar? ¿Cómo es posible? Y él va a seguir en esa tónica, pero obviamente ahora con una manifestación de amor. Es más, le va a dar un reclamo, una especie de reproche. Versículo 12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. He hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es demostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, porque estoy muy perplejo en cuanto a vosotros.
Después de amonestarles severamente, ahora quiere mostrarles su amor. De hecho, eso es lo que vamos a tratar de ver acá. Pero antes va a comenzar a darles una especie de reprimenda por el desamor que ellos tienen. Versículos 12 al 14 encontramos el primer punto, que sería el primer amor de los Gálatas. Le he puesto ese subtítulo allí, el primer amor de los Gálatas. Usted encuentra esa expresión en Apocalipsis cuando dice habéis dejado el primer amor. Obviamente que el primer amor allí sabemos que es Dios, se refiere a Jesucristo, pero también podemos tomar el primer amor como ese amor inicial. Yo no sé qué nos pasa a todos, pero pareciera que así es. Nuestras esposas se quejan, mi esposa se queja mucho conmigo de eso, de que cuando éramos novios, la estaba conquistando, yo era muy romántico y le daba todo. Y decía, ahora ¿dónde está el romanticismo? ¿Dónde están las palabras de amor que me decía? No sé si se refiere a eso, pero es claro que eso lo hice yo solamente, ¿no? Yo solamente, ustedes varones que están aquí, ustedes siguen igual de enamorados en ese aspecto. Soy solamente yo el que... Y no, ¿usted no me cree? ¿Y por qué no cree Heisa? ¿Qué pasó? Bueno, la idea es que hay un amor inicial, un amor desbordado, un amor donde pareciera que tú entregas todo, ¿no? Te doy todo, debajo de la luna, ¿no? Debajo de la luna, lo que quieras, te doy. Y no sé si es eso lo que Pablo ahora quiere mostrar, que los Gálatas, cuando recibieron el Evangelio, Pablo visitó 2 veces las iglesias de Galacia, y cuando les entregó el Evangelio, y ahora él va a decir cómo lo entregó, con una dificultad tremenda, con una enfermedad que tenía, pero los de Gálatas lo recibieron con un amor especial. Y eso es lo primero que quiero mostrar, el primer amor de los Gálatas. Versículo 12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Ahora les explico eso, porque yo también me hice como vosotros. Pero mire cómo comienza a decir acá, ningún agravio me habéis hecho. Es decir, ustedes a mí no me han agraviado para nada. Cuando nos conocimos no hicieron nada conmigo, y ahora les voy a explicar por qué. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Dice la Nueva Versión Internacional, hermanos, yo me he identificado con vosotros, os suplico que ahora os identifiquéis conmigo. No es que me hayáis ofendido en algo. Como bien sabéis, la primera vez que os prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad, y aunque esta fue una prueba para vosotros, no me tratasteis con desprecio ni desdén, al contrario, me recibisteis como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Entonces ahí vemos varias cosas, las vamos a ir desglosando. Lo primero es que Pablo le ruega a los Gálatas que se hagan como él. Entonces dice el verso 1, ruego, hermanos, y es un ruego, ¿no? Un ruego, os ruego, hermanos, los trata de hermanos, son mis hermanos. Por eso les ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué es eso de os hagáis como yo? Porque yo también me hice como vosotros. William Hendricks dice así, bueno, más o menos una paráfrasis que me gustó. Él dice, más o menos lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: arrojen lejos cualquier idea de que podrán por medio de las obras de la ley hacerse justos delante de Dios, porque esto es exactamente lo que por gracia fui enseñado. En un tiempo yo, un judío orgulloso, me imaginé que podría conseguir mi propia justicia delante de Dios, pero me hice como son ustedes los gentiles, por naturaleza condenables en su presencia, sin nada en mí a lo que pudiera echar mano. En otras palabras, hacerse como yo, lo que está diciendo Pablo es, yo era igual que ustedes, confiaba demasiado en la ley, confiaba en mí mismo, porque eso es lo que están haciendo ustedes ahora. Al judaizar, al querer volver a confiar en las obras de la ley para la salvación, lo que ustedes están haciendo es lo mismo que yo hacía anteriormente. Pero cuando yo recibí el Evangelio me humilló de tal manera que yo abandoné eso y vine a confiar únicamente en la obra de Cristo. ¿Por qué no se hace como yo?
Es más o menos es la idea que está planteando. Los de Galacia debían echar de todos ellos su justicia propia, abandonar su justicia propia, como lo dice William Hendrickson. Debía rechazar de una vez por todas las enseñanzas malas de los judaizantes. Es decir, pongan la confianza solamente en Jesús. Hagan como yo he hecho, háganse como yo en este momento y dejen de estar confiando en esas enseñanzas de los judaizantes. Y Pablo les da un ejemplo del abandono de confiar en sus obras religiosas. Y hay varios pasajes, pero por lo menos ya habíamos visto Gálatas 2:16, donde claramente Pablo les dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto es algo, y esa palabra sabiendo es muy importante, hermano, porque tiene que haber una persuasión en nosotros. Cuando él dice sabiendo, él está diciendo, yo estoy convencido, yo estoy persuadido. ¿Y qué es? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es decir, los judaizantes no estaban persuadidos y entonces estaban contaminando a los que realmente estaban persuadidos y los estaban llevando al judaísmo otra vez. Por eso él les dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ese hágase como yo, que lleguen a esa comprensión. Nosotros también hemos creído, dice Pablo, en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ustedes quieren judaizar, pero es que eso no lo va a justificar a ustedes. Solamente es la fe en Jesucristo. Y Filipenses 3, 7 al 9, y esto siempre me impacta a mí, porque Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, y obviamente los textos anteriores ya las había mencionado, de Hebreos, fariseo en cuanto a la ley irreprensible, es decir, estas cosas eran para mi ganancia. Pongámoslo en nuestro contexto. Si usted ayuna mucho, si usted ora mucho, si usted da mucho para la obra, si usted sirve mucho, si usted es muy celoso de las cosas de Dios, de alguna manera como que eso le levantan a usted el ego. O de alguna manera como que le hacen tener cierto mérito, cierto crédito. Hermano, yo era así. No, yo no sé usted. Pero yo antes pensaba, hermanos, que si un día oraba media hora, es que una hora, eso era hora, bueno, eso es la hora promedio de cada cristiano, no era mucho. Por eso yo procuraba orar 7 y 8 horas diarias para levantar el hombro y decir, Dios, tú me puedes oír a mí, porque mira el tiempo que llevo orando. Es decir, había confianza en mí mismo. Pero eso es lo que hace la gente hoy día. Entonces Pablo, cuando en Filipenses, él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Note, como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Note acá, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, ¿ya llegaste ahí? Ya llegué ahí. Todo lo demás lo tengo por basura para ganar a Cristo. Les voy a poner un solo ejemplo y no se me van a enojar en esta tarde. Pero que cuando usted negocia el día del Señor, un culto como hoy, y yo le pregunto, ¿y dónde estuvo hace 8 días que no lo vi aquí? Y yo le digo la verdad, el lugar donde estaba no era la iglesia del Señor, no era el culto. Así que aunque usted estaba bien en su carne allá, usted no evidenció amor de Dios. Porque Pablo dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Para nosotros ser como está diciendo Pablo, lo que le está diciendo a los de Galacia, háganse como yo. Ya dejen de confiar en sí mismo, porque eso es lo que están haciendo. Hermano, el judaizante le está diciendo, su obra vale delante de Dios. Lo que usted hace tiene sentido delante de Dios. Y él le dice, no señores, él no solamente la fe. Pero le doy otro texto, creo que es Tito 3, este es otro, esta mañana leía otro en Cali. Tito 3, 4 al 7. Dice,
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Yo voy a encontrar en la Biblia siempre esto: la salvación es gracia, no es por nada que yo haya hecho, sino por la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hágase como yo entonces. Pablo confiaba mucho en sus buenas obras, pero el Señor lo derribó, le quitó toda su confianza en sí mismo y lo llevó a amar a Cristo de tal manera que ahora él confiaba en el Señor. Y hermano, aquí yo quiero aclarar algo. No confiar en sí mismo, no confiar en las buenas obras, inclusive les puse algunos ejemplos aquí, como la oración, el dar y todo esto. Eso no implica entonces, porque otros la van a tomar por otro lado, eso no implica entonces que ahora yo no debo orar, yo no debo dar, yo no debo esforzarme. Porque lo que Pablo está diciendo ahora es: yo no confío en mí mismo para la salvación, pero cuando Cristo viene y me salva, ahora me entrego totalmente a Cristo, de tal manera que lo que yo hago, lo hago no para ganar un mérito, sino porque ya tengo ya lo tengo en mí, no para ganar la salvación, sino porque ya la tengo. Y como ya la tengo, entonces ahora voy a dignificar el nombre de mi Salvador y voy a vivir una vida que a él le agrade. Porque mucha gente va a decir: si no es por obras y es solamente por la fe, entonces yo ya creí, ya tengo la fe, entonces ahora me voy al mundo a vivir como a mí se me da la gana. Eso es no conocer el Evangelio. Eso es estar cerrado por delante y por atrás y por los lados, tapado totalmente, porque llegó a la comprensión humana, pero nunca espiritual. El Evangelio, hermanos, como lo vamos a ver más adelante, cuando digo el capítulo 5, no es libertinaje. Y escúcheme bien lo que le voy a decir, hermano. Si usted ya se metió en este asunto, es una renuncia total al mundo y una entrega total a la obra de Cristo. Si usted ve que no puede, está a tiempo de salir y no volver a este mensaje. Está a tiempo. Se lo digo de corazón. Porque aquí es o todo o nada. Porque yo no quiero que usted se engañe, hermano, pensando que usted no agrada a Dios y entonces nosotros aquí le aplaudimos eso. Otro punto aquí es que Pablo le recuerda que en vez de agraviarlo, ellos lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Miren lo que dice el versículo 12: por ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Y ahora voy a aclarar por qué él dice: ningún agravio me habéis hecho. Y lo voy a hacer otra vez con el pastor William Hendrickson. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, y vaya tomando esto, es decir, Pablo dice: cuando yo fui a ustedes a llevarles el Evangelio, lo hice porque tenía una enfermedad en mi cuerpo que hasta ahora ningún erudito puede saber qué es. Pero en esa manera, cuando yo iba a predicar el Evangelio, algunos creen que fue la malaria, que a Pablo le picó la malaria. No sabemos qué es, pero lo que sí sabemos es que Pablo tuvo una enfermedad. Y en vista de esa enfermedad, él llegó a los Galacias, la región de Galacia, les predicó el Evangelio estando enfermo, o en esa condición que tenía, y los de Galacia lo recibieron con los brazos abiertos, le dieron la bienvenida, no lo agraviaron, porque ellos pudieran haberlo agraviado, y es por esto, porque la gente de esa época, aunque hoy día parece también, pudieran haber dicho: si Pablo es un siervo de Dios, él no tiene por qué estar enfermo. Y si Pablo está enfermo, él está en pecado. Él está siendo enjuiciado por Dios. Dios le dio la espalda, así de que por favor aquí no se aparezca, por aquí. Más o menos esa es la idea, para poder que vayamos entendiendo. Por eso dice: cuando vi a ustedes, ustedes no me agraviaron, a pesar de mi condición. ¿Cuál era mi condición? Verso 13: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Es decir, ellos sabían que Pablo tenía una enfermedad.
Aquí Pablo no la menciona, pero dice una enfermedad en mi cuerpo. Y luego dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba, es decir, por la enfermedad que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. ¿Usted puede ver? Pablo está diciendo, ese es el amor que ustedes tenían por mí. Cuando yo les llevé el evangelio, me abrieron las puertas, me dijeron bienvenido, a pesar de que yo tenía un problema de salud, que fácilmente por ese problema pudieron haberme ustedes descalificado y decir, por aquí ni se aparezca. ¿Cómo me va a decir que me va a hablar del evangelio? Me va a hablar de que Dios me va a salvar, de que Dios me ama, de que Dios es tan grande, si ni siquiera puede a ustedes sanarlo. Y es tremendo eso, porque ellos tenían ese pensamiento. Ahora, Pablo sufrió mucho tipo de enfermedades, tuvo muchos problemas, obviamente, en la predicación del evangelio, y por lo menos le voy a leer lo que dice 2 de Timoteo 3, 10 al 11. Dice, pero tú, le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero ¿qué más has seguido? Persecuciones. Pablo tuvo persecuciones por predicar el evangelio. Padecimientos. Pablo padeció como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, y ahí está tomando entonces algunas partes de la región de Galacia. Persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Es decir, Pablo tuvo muchas aflicciones, enfermedades, y ahí hay una de ellas. William Hendriksen dice lo siguiente, y es lo que yo quería resaltar acá. ¿Por qué Pablo dice eso? De ese amor que tenían conmigo, a pesar del problema de enfermedad que tenía. Él dice, podemos afirmar es que durante el primer viaje misionero, cuando los gálatas vieron a Pablo, vieron a un hombre que estaba afligido por una grave enfermedad física. Pero aunque tal enfermedad era considerada por los judíos y más aún por los gentiles como prueba del desagrado de Dios, y entonces él pone aquí unas citas, y me llamó la atención porque él va a hablar de Job 4:7, donde los amigos de Job comienzan a acusar a Job. ¿Y qué es lo que le dicen? Tú tienes algún guardado. Tú has cometido un pecado y lo tienes oculto, y por eso Dios te está castigando. Imagínense. Pone la cita de Juan 9:2, cuando el Señor pregunta y le traen a un ciego de nacimiento y le dicen a Jesús, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este? Porque los judíos tenían claro, ellos, que una persona que había nacido así como él, ciego, era porque los padres habían pecado o él había pecado. Es decir, toda enfermedad es consecuencia del pecado, eso creían ellos. Y trae a colación Hechos 28:4, ¿se acuerdan? A Pablo, él llega a la isla de Malta, ya va rumbo a Roma, llega a la isla de Malta, han naufragado y ellos perdieron todo. Llegaron solamente, perdieron la nave, los enseres, todo lo que llevaban, y llegaron a una isla. Y cuando llegan a esa isla, estaba haciendo mucho frío y se fueron a conseguir ramas para hacer una hoguera. Pablo va y coge un poco de ramas y las tira allá, y están los nativos ahí mirando todos. Y cuando él tira allá, dice que había una serpiente que le había agarrado así, estaba colgando del brazo, se le agarró acá. Y ellos llegaron, lo primero que pensaron los nativos fue, ese es un homicida, ese es tan malo que el juicio de Dios que se libró de la tempestad, pero viene aquí y el Señor no va a permitir, Dios no va a permitir que siga vivo, ese se va a morir. Dice que estaban esperando a que horas, en nuestro vocabulario se pelaba. Estaban esperando que cayera muerto, porque esa culebra que se le pegó aquí a Pablo era venenosa y en cuestión de segundos lo mataba. Y Pablo la cogió y la botó. Y no le pasó nada. Y como no le pasó nada, ya al final hasta lo trataron como que era enviado especial de Dios. Es impresionante. Entonces por eso él está diciendo aquí, porque el concepto que tenían era, y los de Galacia, si este está enfermo, Dios se ha desagradado de él. Y Pablo está diciendo, a pesar de esa enfermedad que yo tenía, ustedes no me despreciaron, al contrario, me recibieron como si fuese un ángel del Señor, como si fuera Cristo mismo. Pablo está diciendo, ese es el amor que me tenían cuando les llevé el evangelio. Yo he experimentado
el desamor también. Dígame qué puede pensar uno, hermano, de gente que está con uno mucho tiempo, muchos años, escuchando la palabra, y al comienzo lo aman, lo besan, casi que le dicen a uno que es un ángel. Después salen de la iglesia y se van a hablar barbaridades de uno por allá. Mi esposa lo sabe porque así hemos tenido gente. Sigue diciendo William Hendricks, de tal manera que los gálatas se vieron tentados a tratar a Pablo con fuerte desprecio, sin embargo no hicieron nada semejante. Es decir, ellos pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. Entonces Pablo se refiere precisamente a ese amor que tenían. En otras palabras, el amor de Galacia por Pablo y su mensaje fue tal que no les importó la condición de Pablo y lo recibieron. El pastor John MacArthur dice lo siguiente allí: el hecho de que la enfermedad de Pablo no hubiera sido una barrera para su credibilidad entre los judíos y los gentiles de Galacia fue algo por completo inesperado. El apóstol se admiró de que antes bien le recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. No cuestionaron lo que les dijo por el aspecto que tenía, ni dudaron que se trataba de un mensajero de Dios y el representante apostólico del Señor Jesús en la tierra, y estuvieron agradecidos en gran manera por la bendición de vida espiritual que había recibido a causa de su ministerio entre ellos. Tan solo después de su segundo mensaje en Antioquía de Pisidia, los gentiles dice que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En Hechos 13, 4 al 8 dice eso, y es donde Pablo predicó. Ese es el amor que tenían, por eso lo llamamos el primer amor de los gálatas. Pero ahora viene el segundo punto, y sería la falta de amor de los gálatas. O sea, ¿cómo puede pasar uno de amar a desamar ahora? A tener un desamor. Versículos 15 y 16. Dice Pablo: ¿dónde pues está? Es decir, si ustedes me trataron como si fuera un ángel de Dios, es decir, como si fuera Cristo mismo, entonces ahora les pregunta: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo ahora se aterra de la falta de amor de los gálatas por él. Ahora, aquí entramos en un detalle bien interesante. Creo que es el pastor MacArthur el que decía, no sé si lo tengo acá, que muy probablemente la enfermedad de Pablo le había dado malaria, porque la malaria dice que con el tiempo hacía perder de pronto la vista, y que puede ser eso, que él tenía de pronto una enfermedad en los ojos. William Hendricks también trata de decir que, es más, muchos comentaristas, no sé si la gran mayoría, aunque algunos que están en contra, que puede ser que Pablo tiene un problema en los ojos. ¿Y por qué lo tratan? Por esta expresión que dice: era tanto el amor que tenían por mí, que si hubierais podido, si hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos a mí. Y algunos tienden a decir que en 2 Corintios capítulo 12, que Pablo habla del aguijón en la carne. 3 veces le he pedido a Dios que lo quite de mí, y me ha dicho bastante mi gracia. Que de pronto ese aguijón era una enfermedad que tenía. Pero hay otros comentaristas que dicen: no, rotundamente no se refiere. Cuando él dice así, aquí, que hubieseis podido sacarse vuestros ojos para dármelos, es una especie de metáfora, de figura, para decir en otras palabras que los ojos son vitales, hermano. Usted puede negociar un ojo. Usted tiene que amar mucho a una persona, pues, para decir: vea, de pronto su esposa o su esposo quedó ciego, perdió los ojos, y entonces dice: bueno, podemos operarlo, pero usted le puede hacer un trasplante. Usted se quitaría un ojo y se lo daría a su esposo. Aquí la están pensando mal. Bueno, o a una persona desconocida. Nadie lo haría. Si tiene los 2 ojos, me quito uno y se lo doy al otro. Va a quedar ciego yo con un solo
pero tiene que haber un amor muy grande. Entonces más o menos dice que es una especie de metáfora para decir, ustedes me amaban tanto cuando llevé el Evangelio, que si hubieran podido, si hubieran quitado los ojos. O sea, no es que Pablo sufría de una enfermedad de los ojos, sino que es una metáfora para decir más bien el amor que me tenía. Pero lo que yo puedo decir, hermano, es que esto no se sabe. Algunos dicen, y yo trato a estar como por ahí de acuerdo, porque al final de Gálatas, y lo vamos a ver, dice Pablo, he aquí, los escribo con grandes letras. Entonces dice, si él escribe con grandes letras era porque tiene un problema de los ojos. Pero no sabemos, hermano. Lo que sí sabemos es que Pablo tiene una tremenda enfermedad y que los de Galacia sabían y que a pesar de eso lo recibieron con mucho amor. Pero ahora se queja otra vez. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque dice, porque yo les doy testimonio de que si hubiera podido, si hubieran sacado sus ojos para dármelo. Pero luego dice, me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad. ¿Usted le ha dicho la verdad a alguien? ¿Y qué ha sido después? ¿Enemigo? Es impresionante, pero yo llegando nomás a la nueva casa me dice una enemiga. Pero yo ya sé que es por causa del Evangelio. Ocurre que mi oficina quedó precisamente a la ventana, y la ventana da en unas gradas. Las gradas van así, para el segundo piso. En el segundo piso viven dos señoras. Llevaba yo 8 días ahí, creo, ¿no? O 3 días nomás. Nos pasamos un miércoles, un martes, miércoles, sí. Estaba yo el sábado en la mañana ahí preparando mis estudios, comencé a sacar unas copias, ahí tengo la impresora ahí. Abrí yo la ventana de par a par para que me entrara airecito. Estaba yo en esas. Ya había pasado 2 veces que yo había visto a la señora que salía, yo no sé si es agua del perro, no sé, pero o sea, en la grada, en la parte de edad, ella echaba la agüita así y bajaba por la grada. Pero ese día estaba yo así en el computador cuando me cayeron chispas acá, y me cayeron chispas a las hojas y todo lo que tenía ahí. Pues la señora cogió y lo echó precisamente entre las gradas y me salpicó todo lo que yo estaba. Ahí estaba mi esposa, menos mal. Yo la dejé, yo esperé y bajó así, limpiando la grada. Bajó, cuando bajó ya venía, yo le dije, señora, buenos días, muy amablemente, buenos días, le voy a pedir un favor, señora. Lo que pasa es que usted cuando echa el agua acá, usted me salpicó acá. Y yo no le eché agua a usted. Y una vez me contestó así, yo a usted no le eché agua. Y señora, yo no le estoy diciendo que usted me echó agua a mí. Lo que le quiero decir es que la próxima vez que vaya a echar agua, por favor, avíseme para yo cerrar la ventana. Me tocó decirle así, yo a usted no le eché agua, y además esa ventana siempre ha permanecido cerrada y yo siempre hago esto, yo no sé por qué ahora tiene que estar abierto ahí. Ahí vive una gente anteriormente que esa ventana nunca la abrieron, pero esto ahora es diferente. No pude con la señora. De verdad me tocó callarme, y me dijo un poco de cosas y me tocó callarme, y cosas de cuenta, más bien callarme. Y le dije muchas gracias, señor, y le cerré la ventana. No me hable esa señora. Yo digo aquí, por decirle la verdad. Ahora, yo soy muy volado para hablar, yo reconozco que a veces por pum. Pero yo trato de explicar bien las cosas. Pablo experimentó eso, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero todos los hemos experimentado, de pronto aquí ninguno, pero para usted, a la gente no se le puede decir la verdad, porque usted le dice la verdad a la gente, inmediatamente se lo echa de enemigo. Pablo lo experimentó. ¿De qué? Me he hecho enemigo de ustedes por decirle la verdad. Mira lo que dice William Anderson aquí, una especie de paráfrasis, él hace, y él dice, tuvisteis tan alto concepto de mí en aquel tiempo, y os sentisteis tan gozosos en nuestra presencia, que si hubiese sido posible me hubieses entregado el miembro más precioso de vuestro cuerpo en ese tiempo, pero ahora no. Es decir, allá sí, pero ahora no. Pastor MacArthur dice, también una especie de paráfrasis en ese versículo que estamos viendo, de que si hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Desde el principio se sintieron satisfechos y felices conmigo, más o menos una paráfrasis,
y con el mensaje de gracia que les prediqué, les dice Pablo. ¿Qué les hizo perder esa satisfacción? ¿Por qué se han puesto en mi contra y contra el evangelio de la gracia? Y luego dice el pastor MacArthur, el apóstol refrescó su recuerdo de que antes le habían amado a tal punto que hasta se hubieran sacado sus propios ojos para dárselos a él. Es posible que Pablo usó esto como una simple figura lingüística para sugerir que los gálatas estaban dispuestos a sacrificar su propia vista al más valioso e irreemplazable de los sentidos físicos. Sin hacer tal cosa pudieron ayudarle de otra forma. Por eso dice que puede ser una metáfora. Ahora es probable entonces que esta falta de amor haya sido por la reprensión que el apóstol Pablo les hizo. Y entonces el pastor MacArthur dice, sea cual haya sido la naturaleza específica de la enfermedad de Pablo, su punto aquí es claro: los gálatas le habían amado con un amor que les habría constreñido a hacer cualquier sacrificio en su favor. Sin embargo, tras haber pasado unos cuantos años, la situación tuvo un cambio radical. Ahora Pablo les pregunta con mayor asombro, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Los creyentes en Galacia que habían sucumbido a la herejía de los judaizantes eran culpables de deserción espiritual. Nada rompe el corazón de un pastor, maestro o misionero fiel como ver a una persona a la que ha llevado al Señor a apartarse de la fe. Cuanto más aflige al Señor mismo la defección de algunos de los suyos. Hermanos, todo duele. Y yo sé que a todos nos ha pasado. Después de evangelizar a una persona, de ayudarle, de enseñarle, de llevarlo, de repente esta persona abandona y no quiero saber nada de la verdad. Nos ha pasado, ¿verdad? Los que hemos compartido la palabra, nos ha pasado, ¿verdad? Por eso a los nuevos que están aquí, a ustedes todos yo les digo, yo me he dado cuenta que John, Manuel les han enseñado la palabra, aquí se les ha enseñado la palabra. Si ustedes ya se dieron cuenta que esta es la verdad, caminen por ahí, sigan por ahí. Pero esto no es un juego. Hermano, esa reacción entonces de decir la verdad va a traer enemigos y pocos amigos, como dijo alguien también. Pero yo quiero mostrarle el caso de dos personas en la Biblia que fueron reprendidos por un profeta y ver reacciones diferentes. Míreme, hermano, esta tarde, ¿qué va a hacer usted cuando un pastor le reprenda a usted? Le llame la atención por algo. Le voy a poner dos ejemplos aquí. Porque Pablo está diciendo, entonces que me hice enemigo de ustedes porque les dije la verdad. Por eso entonces ahora me tratan así. El primero, hermanos, es Samuel. Samuel había fallado. Samuel había desobedecido a Dios. Saúl fue el profeta que Dios, perdón, al revés. Saúl había fallado, sí. Saúl había fallado. Dios había enviado a Samuel para que lo buscara y lo ungió para ser rey. Pero Saúl era tan malo, era tan perverso, tan desobediente que varias veces trató de atentar contra Samuel, el profeta. De tal manera que ahora cuando Dios le dice a Samuel que vaya a buscar otro rey, y eso está 1 Samuel 16, 1 al 2, que lo voy a leer, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine más sobre Israel? Y le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Miren lo que dijo Samuel, lo que le dijo a Dios. ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiere me matará. ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiere me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y diga, voy a ofrecer sacrificio a Jehová. Y por eso vino. Es decir, como Samuel reprendió a Saúl, ahora Saúl quería matarlo. Y si Samuel hacía un movimiento raro de ir a ungir a otro por rey, Samuel mismo dice, Saúl me mata. Pero le voy a presentar el otro caso y permítame, yo le leo esto. Segunda de Samuel, ahora 12, del 1 al 13. En segunda de Samuel capítulo 11 se narra el rey David en todo el apogeo de la prosperidad.
pero cometió adulterio con Betsabé, asesinó a Urías. Y él está tranquilo. Pasaba ya como, imagínense, ya casi un año pasó después de eso, el Señor esperando que se arrepintiera, y él no se había arrepentido. Él llevó todo tranquilo hasta que, miren lo que pasa, y aquí está 2 Samuel 12:1, que le voy a leer todo esto. Jehová envió a Natán a David. Natán es un profeta, y Dios lo envió a David, el rey, que le había fallado a Dios. Y viniendo a él, le dijo, mire, él no podía llegar de frente y decirle, Dios me envió a decirte que hiciste mal. No, mire cómo entra aquí. Y le dijo, versículo 2, le dijo, había dos hombres, rey, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Es decir, esa corderita era como una especie de mascota, digámoslo así. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, al que tenía de todo, ¿no? Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, verso 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Le muestro una parábola porque no podía llegar de una, ¿no? Le hablé de una parábola y cuando él ya se enterró el cuchillo, tú eres ese hombre. Pero y luego mire lo que le dice, y aquí viene la reprensión. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, en este caso al hijo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de Israel y a pleno sol. ¿Qué esperaría usted de David, que es el rey? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Usted conoce el arrepentimiento de David ahora en el Salmo número 51, contra ti solo he pecado. Hermano, ahí están las dos reacciones de las personas. ¿Cuál actitud tomamos nosotros cuando somos reprendidos por Dios, que Dios usa a un instrumento? ¿Qué vamos a hacer? Lo matamos, lo quitamos del camino. ¿Usted sabe por qué asesinan a las personas? Lo que ya dije, para quitarlos del camino, o sea, porque me es un estorbo. Yo no sé si eso entre acá, pero yo lo he hecho, yo sé que usted también lo ha hecho. Cuando una persona, ahora en las redes sociales, ¿no? O a usted le llega una llamada, se llama llamada spam, y le aparece ahí y lo bloquea.
Yo bloqueo a muchos, obviamente yo le digo a mi esposa, yo bloqueo a una persona, bueno, yo tengo solamente Facebook, bueno, WhatsApp no más, pero Facebook. Y a veces me han salido personas criticando muchas cosas que yo pongo. Yo trato de contestar amablemente, pero cuando ya se mete con la persona, es decir, con uno, le dice, usted es un ignorante, usted no conoce la escritura, ya eso ya, hermano, es una ofensa contra uno. Entonces yo hago bloqueo. Yo una vez pensaba, yo no sé usted qué piensa, ¿verdad que bloquear es lo mismo que si alguien me hace mal, saco yo la espada y lo mato? Como parecido, es decir, yo quiero deshacerme de este tropiezo. O sea, uno puede debatir, hermano, y de hecho yo lo he hecho, y a veces le contesto a una persona 3 hasta 4 veces si yo veo que me responde bien, con la Biblia, me da buenos argumentos. Pero si entra, usted no sabe nada, usted es un ignorante, usted vaya, estudie, que usted no conoce. Ahí con eso yo inmediatamente, yo digo bloqueo. ¿Para qué me pongo yo a perder tiempo? Si una cosa es debatir y otra cosa es ofender, ¿ok? Eso es diferente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque Saúl eso es lo que hacía, pero David no lo hizo. ¿Por qué? Como dice Pablo, entonces ¿qué? Me dice vuestro enemigo por decirles la verdad. Y pasamos al punto 3, que es el amor de Pablo por los Gálatas. Y vamos a leer esta parte porque allí podemos ver que a pesar de eso, y esto es lo que debe ahora ayudarnos a nosotros, hermano, a pesar de eso debemos nosotros demostrar amor. Dice versículo 17 al 20, tienen celo por vosotros, es decir, los judaizantes, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Luego dice, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Es decir, el celo que ellos tienen por ustedes no es verdadero, no es honesto, no es bueno. Lo que ellos quieren es apartarnos de nosotros. Luego dice, verso 18, bueno es mostrar celo en lo bueno, dice él, siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Es decir, yo quiero mostrar celo no solo cuando estoy presente, sino aún en la carta. En otras palabras, les estoy escribiendo esta carta con celo. Yo tengo celo por vosotros, por eso les escribo esta carta. Y luego le va a decir a dónde lo va a llevar ese celo. Versículo 19, hijitos míos. Miren cómo nos llama, hijitos míos. Ahora, a pesar de que son judaizantes, estamos viendo, de que los judaizantes los han engañado y despreciaron las enseñanzas de Pablo y tomaron las de los judaizantes, y ahora ya no quieren recibir a Pablo, y ahora lo ven así como de lejos. Antes le dieron amor, ahora ya no le están dando amor, sino desamor, lo están rechazando, no lo quieren recibir. A pesar de eso, Pablo les dice, hijitos, y les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Vuelvo a sufrir. ¿Usted puede comprender esa parte? Volver a sufrir. No es que va a haber un segundo hijo, porque mi esposa volvió a sufrir dolores de parto, pero porque venía otro hijo, otra hija. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, a ver, muchachos, yo a ustedes ya los di a luz. Yo ya sufrí por ustedes. Cuando les entregué el evangelio, los di a luz. Ahora ustedes se están desviando. Otra vez tengo que volver a meterlos dentro de mí, volver a embarazarme, y otra vez voy a volver a sufrir dolores de parto por segunda vez por ustedes mismos. Eso no se ve, pero eso es lo que yo estoy sintiendo. Cabezones. Porque me vuelvo a sufrir dolores de parto, y luego dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Cristo no haya sido formado en ellos. Y podemos ver la parte positiva entonces. Dios quiere que Cristo sea formado en nosotros. Cristo sea formado en nosotros. Porque si Él no es formado en nosotros, va a haber la desviación de la verdad. Ahora yo entiendo por qué Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, 3 cosas le dice. ¿Cuál es la primera? Niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque la confianza en sí mismo iba a impedir las otras 2. Si se niega a sí mismo, número 2, va a tomar la cruz. Va a poder tomar la cruz.
y después de negarse y tomar la cruz, dice: Señor, sígame. Es decir, Cristo sabe que para que una persona lo siga a Él en su voluntad, debe tomar la negación y la cruz. Pero ¿qué ha pasado en las iglesias? Que se saltan esa baranda, esos 2 peldaños, y la gente dice: yo quiero seguir a Jesús, y si Él me prospera y me da y de todo, yo lo sigo. Claro, me calma el hambre, me calma la sed, me da techo, me da todo lo que quiero, yo lo sigo. Espérese. ¿Y dónde está la negación del sí mismo? Eso es lo que está impidiendo que Cristo no sea formado en las personas. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Bueno, ¿qué es lo que usted ama tanto en esta tierra? ¿Qué es lo que ama tanto usted aquí que no puede dejarlo por seguir a Cristo? Pues hasta que no se niegue a sí mismo y pueda ver eso como basura, ver eso como un estorbo para venir a los pies de Jesús, entonces usted ama más a eso que a Cristo. Solamente podemos seguir a Cristo para hacer la voluntad de Él y que Él se forme en nosotros cuando nosotros estamos negados. Dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Luego dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Déjenme le leo rápidamente la Nueva Versión Internacional. Dice: estos que muestran mucho interés por ganaros a vosotros, es decir, los judaizantes, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarnos de nosotros para que vosotros os entreguéis a ellos. Está bien mostrar interés, con tal que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con vosotros. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo quisiera estar ahora con vosotros y hablaros de otra manera? Porque lo que estáis haciendo me tiene perplejo. ¿Y por qué le dice todo esto? Porque los ama. Pablo les hace ver que los judaizantes nos quieren apartar de Él para que se centren en ellos. Ese es el punto. Ya dejen a Pablo. Ahora, hagan lo que le estamos diciendo nosotros. Vengan por aquí. Dejen esas cosas. Ya cuando venga Pablo por aquí, ni lo reciban. Alguien diría: ¿por qué fundó la iglesia? ¿Qué importa? Pero es que nos entregó las primicias del Evangelio. ¿Y eso qué importa? Ya no lo reciban. Véngase por estos lados. Y comenzaron a hablar los judaizantes, hablar mal de Pablo, precisamente para que ellos aquí lo rechazaran. El comentarista William Hendricks dice lo siguiente: los judaizantes estaban tratando de ganarse el favor de los gálatas, aparentando estar profundamente interesados en ellos. ¿Eso no les suena a lo normal hoy día? Entonces ya llega alguien a la iglesia, lo primero que hace es tratar de hablar mal de los otros para que se quede. O si se van a ir, tratan de convencerlos. Bueno, una pareja se nos fue hace como 2 meses de Cali. Y déjeme decirle, y yo sé que fue por otras cosas, pero el punto que rebosó la copa, si usted me va a decir, ¿por qué no lo hizo? Fue porque me invitó a tomar un café de Juan Valdés en un centro comercial y yo no fui. Él me ha venido invitando hace rato con la esposa y yo le dije: bueno, si usted me dice: pastor, un día de esto me invito a tal parte, hermano, pues me puedo quedar ahí 5 años esperando un día de esto. Pero si usted me dice: esta semana, o yo lo llamo y nos ponemos de acuerdo para ir, yo le digo: listo, dígame entonces y con tiempo vamos. Pero como él quedó así. Y un día que me cogió, yo estoy presentando un ensayo que tenía que presentar el lunes, y estoy preparando. Tengo que preparar para Tuluá, tengo que preparar es un viernes en la tarde. Y por la mañana me pone un mensaje que me dice: pastor, más tarde lo llamo. Como a las 3 de la tarde: pastor, a las 4 arrimo por usted para que vamos a tomarnos un cafecito en Juan Valdés, en un centro comercial que no aquí. Yo inmediatamente le dije: hermano, estoy atareado, por favor. Venga, le dije, si quiere va bien, venga a las 4, lo espero aquí a mi casa y yo lo atiendo una horita. Hablamos de 4 a 5, por favor, porque tengo mucho compromiso ahorita, estoy muy atareado. A las 4:30
no vino, a las 4:30 me puso un mensaje, pastor, lo que pasa es que no pude porque tal, tuve que hacer otra vuelta y no pude ir. Bueno, lo dejé así. El domingo no llegaron, y por la noche la esposa el domingo me manda un mensaje diciendo que yo estaba muy ocupado, que le gustaba la predicación, que le gustaban los estudios, pero que como yo estaba muy ocupado, entonces que por eso no era la iglesia que ellos estaban buscando. ¿Usted cree que yo corrí detrás de ellos a decirle, no, vamos mañana y nos tomamos el café? Chao, que me vaya bien. Porque los 2 meses que vinieron, muchas veces llegaban el domingo cuando yo ya estaba predicando, ni siquiera la alabanza, y se quedaban, no les miento mis hermanos, aquí está mi esposa, hasta 1 hora hablando conmigo después del culto. Se iban todos los hermanos y ellos se quedaban ahí y yo los atendía. ¿Cuántas veces mi esposa a las 2:30, 2:15 me tenía que decir, no, vamos para tu lugar? Qué pena, hermanos, me tengo que ir prácticamente para sacarlos que se fueran. Yo les dediqué tanto tiempo a ellos, pero ellos menospreciaron, porque llegaban tarde a los cultos, a veces no venían y no les vi interés. Y muchas veces cuando venían así se preocupaban más por el comportamiento del niño al lado que por el mensaje que yo estaba predicando. No tenía ningún interés. Y si les cuento más, no le gustaba mi micrófono, no le gustaba la corbata, no le gustaba cómo yo tenía las cortinas, no le gustaba cómo ponía las sillas, hermano, me querían cambiar todo. Así que cuando dijeron hasta luego, les dije que les vaya bien. En serio. Y si me están oyendo, a veces hay gente que es carga para mí. Sincero. ¿Por qué dije eso? Porque estos estaban ¿cómo es? Aludir. Persuadir, pero aludir, palabras. Sí, aludir a los gálatas para que se fueran con ellos. Maltratando a Pablo. Vamos a ver lo que está diciendo acá. Sigue diciendo, literalmente Pablo dice, no apropiado, es decir, lo que ellos hacen, no en la forma correcta. Su verdadero propósito era de excluir a los gálatas, aislarlos de todo afecto que podrían haber causado por el apóstol Pablo y sus colaboradores. Dice que el apego que tenían hacia Pablo había perdido su color por decirles pues la verdad. Luego dice el celo que tuvieron por la verdad se había amainado, mermado. Su lealtad estaba siendo transferida de Pablo a los proponentes de un error peligroso. Todo esto bien mientras Pablo estaba con ellos, pero cuando Pablo se fue, se entró todo eso. Y ya para ir terminando, Pablo no solo estaba perplejo por ellos, por esto, sino que vuelve a sufrir por ellos, como ya lo dije, doblemente parto por ellos. Dice, estoy perplejo por lo que está pasando. Quiero terminar, hermanos, quiero concluir con la palabra del pastor John MacArthur en cuanto a esta parte. Yo creo que no tiene pues mayor explicación, es decir, Pablo dice acá, estoy perplejo de ese amor que tenían inicialmente, pero ahora lo han mermado y se quieren ir con ellos. Pero dice que vuelve a sufrir dolores de parto por ellos, es decir, no los abandona, sino que Pablo quiere seguir compartiéndoles. Dice así el pastor MacArthur, la compasión de Pablo siempre era evidente. Por ejemplo, el apóstol escribió a la iglesia de los tesalonicenses, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Y con los gálatas, en cambio, tras haber dedicado tiempo y energía para su crianza espiritual en su nueva vida en Cristo, ahora volvía a sufrir dolores de parto. ¿Sabe? Yo veo Corinto, a Pablo le causó muchos dolores, y estos gálatas también. Y entonces ahora el pastor MacArthur dice, con los gálatas, en cambio, tras haber dedicado tiempo y energía para su crianza espiritual en su nueva vida en Cristo, ahora volvía a sufrir dolores de parto. Esta situación es anormal y va contra la naturaleza. Es lo que da a entender aquí.
ustedes ya han experimentado el nuevo nacimiento, pero por la forma en que actúan ahora mismo parece necesario que pasen otra vez por el nacimiento espiritual, sufrir dolores de parto. Ustedes me hacen sentir como una madre a la que le dicen que tiene que dar a luz al mismo bebé por segunda vez. Es la idea. Sin embargo, por anormal y trágica que fuese esa condición espiritual, Pablo no estuvo dispuesto a abandonarles hasta que Cristo fuese formado en ellos. No es fácil, hermano, lidiar con una iglesia. No es fácil, no es fácil. Pero la idea aquí entonces es que Cristo sea formado. Yo creo que cuando Cristo es formado en cada uno de nosotros, además de que amaremos tanto a Cristo, amaremos la iglesia del Señor y procuraremos siempre el bienestar para todos. Amén. Ahí vimos los judaizantes, pero ya vamos a ver cómo ahora Pablo viene a hacer una comparación de los dos pactos para... O sea, usted está notando, solamente ellos estaban desviando un evangelio diferente, estaban siguiendo a los judaizantes, pero ahora Pablo los coge con una carta y les da una pela y parece que no acaba. Y vamos a ver, lo leíamos ahora con Manuel, vamos a ver cómo ahora Pablo les pone los dos pactos y le vamos a ver, si ustedes van a judaizar es como si ustedes volvieran a la ley. Y es que no conocen la ley. Y por eso les trae el ejemplo de los dos pactos, lo veremos entre 8 días. Vamos a orar.